entrar en la enseñanza y abrimos la Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 15. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 15. Gloria al nombre del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todos y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Yo voy a hablarles en esta mañana la palabra bajo el tema el precio de la santidad. Y quiero hablarles sobre este tema porque un montón de gente a través de los siglos del cristianismo ha dejado de ser santo por las persecuciones. Ha dejado de ser santo por el oprobio, por las burlas, por todas aquellas cosas que desencadenan nuestra fe en Dios. Y si usted le pregunta o hace una encuesta en la gente que pasa por los templos o al frente de los templos, la mayoría va a decir: yo me reuní, yo asistí, yo me congregué. Hasta algunos van a decir: yo canté, yo dirigí a la alabanza. Otros van a decir: yo prediqué. Otros van a decir: yo fui profesor de escuela dominical, yo enseñé a los niños. Y entonces surge una pregunta seguida: ¿qué le sucedió? ¿Por qué se apartó? Van a venir muchas respuestas, pero de entre tantas respuestas que van a ocurrir o que usted va a escuchar, es que se cansaron de las persecuciones, se cansaron de las burlas, se cansaron de vivir diferentes a los demás, porque la palabra santidad significa apartado, separado, vivir diferente. No vivir de acuerdo al montón, sino de acuerdo a la selección. No vivir de acuerdo a las multitudes, sino de acuerdo a la minoría que Dios quiere con las que vivamos. Entonces la mayoría de respuestas enfocarán a lo mismo: se cansaron. Y yo le digo una cosa, iglesia amada, usted que ha perseverado a través de los siglos, y usted, mi amado amigo y hermano que me ve a través de las redes sociales, vale la pena perseverar a pesar de las luchas. ¿Cuántos lo creen? Vale la pena continuar a pesar de la pobreza. Vale la pena continuar a pesar de los problemas, a pesar de la soledad, a pesar de las dificultades. Vale la pena continuar. No importa que sean 100 años de sufrimiento aquí en la tierra, pero esos 100 años de sufrimiento no es ni una milésima de segundo para la eternidad. No importa que sean 200 años, aunque no va a haber un mortal en esta época que dure 200 años. Pero si lo hubiera, 200 años de sufrimiento no son comparables con la gloria eterna. Entonces, aunque yo sé que todo ese tiempo no será de sufrimiento, pero si alguien está sufriendo y ha venido en esta mañana con una carga, ha venido con una dificultad o hasta ha llegado con un mal pensamiento de quitarse la vida, porque esa es la solución más rápida para los problemas, entre comillas. Y ha venido con el pensamiento de abandonar el hogar, de quitarse la vida o de perderse, como decimos en Santander, de irse lejos del ambiente que le rodea. Mire, desista. Piense un momento, escuche la palabra y al final cambiará de opinión. El apóstol Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo. Pablo ya era un anciano, con el respeto a los ancianos, de los cuales también soy yo. Pablo ya era un hombre muy maduro, pero Timoteo era un joven. Eran dos generaciones. La generación de Pablo, que ya estaba pasando, amado hermano, para la recogida, estaba pasando ya el tiempo para Dios recogerlo.
y la generación de Timoteo. Timoteo había sido criado desde niño, pero le faltaba experiencia en la vida, le faltaba conocimiento. Pablo ya lo tenía. Pablo le está adiestrando a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, y le dice: de unas generaciones que rodearían en los tiempos finales a la humanidad, de unas personas diferentísimas a las que Pablo conocía en su época. Y dice: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pablo visualizaba los tiempos de la edad madura de Timoteo, pero más que eso visualizaba estos tiempos. Y Pablo nos alertaba y nos alerta y nos dice que estamos en tiempos peligrosos. Y en el capítulo 3, versículo 1, hay 18 características de 18 clases de personas que están diseminadas en el mundo, que están plagadas en el mundo. Y empieza diciendo: porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y hay 18 características que identificarán los peligrosos de los tiempos y en la sociedad en que nos vamos a mover y nos estamos moviendo. Hoy estamos moviéndonos en medio de esa sociedad, y hoy la iglesia no quiere luchar por la santidad, y hoy hay muchos que han perdido la santidad porque el medio los absorbe. El medio en el que nos movemos es mayoría que usted. Quizás en la empresa donde usted trabaja el único cristiano eres tú, y hay más de 40, 50 empleados, y la única persona que teme a Dios eres tú. Y por lo tanto la santidad es absorbida, la separación es absorbida, la entrega a Dios es absorbida. No porque usted sea un flojo, sino porque a veces el ambiente es tan fuerte que uno termina rindiéndose a la mayoría. Y como dijo el filósofo: si no puedes contra tu enemigo, únete a tu enemigo. Pero yo le contradigo al filósofo. Eso lo dijo él, pero Dios dice en su palabra que con Dios somos mayoría. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, iglesia, hay que tener consciente algo y ser muy conocedores del tema. ¿Cuántos deseamos y anhelamos que nuestra meta sea el cielo? El precio es alto que pagar. El precio que la iglesia hoy tiene que pagar es más alto que hace 2000 años atrás. Porque el tiempo que Pablo profetizó lo catalogó y lo identificó como tiempo peligroso. Pero tampoco dijo que era imposible agradar a Dios. Ya lo dije hace un momento, la palabra santidad significa separado, apartado. ¿Separado de qué? Separado de lo que Dios no aprueba, separado de lo que Dios aborrece, separado de lo que Dios no patrocina, separado de lo que Dios no está de acuerdo, y pasarnos al lado de Dios para estar de acuerdo con Él. Abrazar los acuerdos de Dios, abrazar los mandamientos de Dios, abrazar las enseñanzas de Dios y tratar de no simpatizar y de no consentir lo que Dios nunca aprueba. Esto ha sido una lucha desde la formación del ser humano. Así que esto no es nuevo, y no se extrañe, esto no es nuevo, esto es una materia bastante antigua. Ahora, Pablo le dijo a Timoteo que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Quiere decir que el que no quiere vivir la piedad, el que no quiere ser piadoso, el que no quiere tener un corazón como Dios lo pide, con piedad, con temor, con reverencia a Dios, seguir a Dios, pues no habrá el problema de la persecución, no habrá el problema de la discriminación, porque no van a tener la persecución por causa de su santidad, sino los que quieren agradar a Dios. Ahora, en la palabra de Dios hay cantidades de ejemplos. Y uno de los ejemplos que yo les voy a traer en esta mañana es el ejemplo de José en medio de sus 11 hermanos. El capítulo 37 de Génesis nos habla de un muchacho de 17 años, que por causa de su separación, de su dedicación y de su temor y piedad a Dios, empezó a ganarse un grande problema, no de parte del vecino, no de parte de la sociedad, no de parte del pueblo, sino de parte de su propia familia.
Yo sé que todos nuestros familiares no son cristianos. Y yo sé que la mayoría, cuando uno empieza en el evangelio, los primeros que se levantan contra uno son los de la casa. Si la esposa cree en el evangelio, el primer enemigo es el marido. Si el marido cree en el evangelio, se convierte a Cristo, la primera enemiga es la mujer. Porque el Señor Jesucristo dijo que los enemigos del hombre vendrán a ser los de su propia casa. Y dice la palabra que el joven José, en el capítulo 37 del libro de Génesis, nos relata la historia que le voy a comentar en esta mañana y de la cual vamos a estar atentos a la enseñanza. Génesis capítulo 37 nos habla el paralelo entre la santidad y el que no ama la santidad, entre el piadoso y el que no es piadoso. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla, amado hermano, que José se ganó el aborrecimiento y la envidia de sus hermanos. Irónicamente, José era el menor. Irónicamente, Judá y Rubén eran los mayores, los más ancianos de la familia. Y pareciera que la simple lógica nos indicara que los mayores deberían mostrar enseñanza a los menores. Y eso en nuestra familia lo vivimos. Se espera más del mayor que del menor. Y se espera que el mayor dé ejemplo para que el menor se sienta apoyado por el ejemplo del mayor. Pero en este hogar era diferente. Los mayores eran los más problemáticos. Los mayores eran los más dificultosos. Ojalá no ocurra este síndrome en nuestros hogares. Que los mayores sean los que causan los problemas y los menores estén siendo marcados por los mayores. Ojalá que los mayores dejemos un legado a nuestros hermanos menores para que nuestros hermanos menores puedan, amado hermano, imitar a los hermanos mayores. Pero lamentablemente este síndrome parece que ha afectado a todos los hogares. Y dice la Biblia que José se ganó el aborrecimiento y se ganó la envidia de sus hermanos mayores. Ahora, ¿pero qué significa la palabra aborrecer? Detestar enormemente algo o a alguien. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo ves a los hermanos menores? ¿Canzones? Sí, los hermanos menores son como muy pegachentos, pero es natural. De ahí la paciencia al hermano mayor, de ahí la paciencia y la tolerancia al hermano mayor, de ahí la misericordia al hermano mayor. Pero estos hermanos aborrecían, detestaban que José hablara, detestaban que José opinara, detestaban que José, amado hermano, abrazara a su padre, detestaba que José, amado hermano, recibiera cariño de su padre. Y como si fuera poco, le tenían envidia. La palabra envidia es tristeza por el bien ajeno. ¿Cómo manejamos nosotros esas emociones en el hogar? ¿Cómo la manejamos en el trabajo? ¿Cómo la manejamos en la iglesia? ¿Cómo manejamos esas emociones que son naturales en nuestro cuerpo, que son naturales en nuestro estado emocional? ¿Cómo la manejamos? ¿Sentimos tristeza por el bien ajeno o sentimos alegría cuando alguien es bendecido? ¿Nos da alegría escuchar a alguien o nos detesta y decimos, uy, no quiero ni oírlo, es que su voz es tan chillona que me fastidia? Si algo parecido sentimos, la santidad que profesamos está en peligro. ¿Aló? Si algo parecido experimentamos, la santidad que profesamos, la separación que decimos tener, el apartarnos de Dios y el apartarnos de la vida de afuera, está en peligro. José, siendo un joven de 17 años, empezó a experimentar estos síntomas de parte de sus hermanos y empezó a vivir en un ambiente bastante tóxico, porque un ambiente de estos en un hogar es tóxico para toda la familia. ¿Cuántos de nosotros como padres luchamos y a veces caemos a ser como árbitros?
Porque el mayor se le lanza al menor y el menor pues tampoco se deja y se agarraron en el cuadrilátero y caemos a poner distancia. Pero en la iglesia, ¿qué angelitos? En la iglesia nos salen alitas. Vivamos en la casa como vivimos en la iglesia. Hablemos en la casa como hablamos en la iglesia. Eso es santidad. Porque santidad no es caminar despacio como en un terreno minado. No, santidad es separación. Santidad es que usted se considere apartado. Apartado para Dios y separado del mundo. Apartado para Dios y separado de las malas palabras. Apartado para Dios y separado de las malas amistades. Apartado para Dios y separado de los malos sentimientos. Apartado exclusivamente para Dios, aunque en Cristo Jesús sufriremos persecución, pero hay una promesa grande y recompensa grande para el que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dice la palabra que este joven se gana el fastidio, se gana el odio, se gana la envidia. Ahora, podría ser lo que hoy llama la psicología una familia disfuncional. Y podríamos ponerle una cantidad de términos modernos. Pero lo cierto es que si hablamos de disfuncional, no hay familia perfecta. No hay familia. Y estoy seguro que aquí habemos una cantidad de familias. Y estoy seguro que nunca faltan los problemas. Pero aunque nunca falten los problemas, tenemos la gracia de Dios para dialogar y aplacar y calmar los problemas y seguir adelante. Usted no espere encontrar la familia perfecta, porque el día que la encuentre se va a ir allá a la daña. No hay familia perfecta, como no hay hombres perfectos, como no hay mujeres perfectas, como no hay iglesias perfectas, como no hay empresas perfectas. Entonces, sencillamente lo que nosotros como cristianos debemos de procurar y propender es por cuidar nuestra santidad. El libro de Eclesiastés nos dice que procuremos que nuestros vestidos sean blancos en todo tiempo. Cuando el escritor a los Eclesiastés nos habla de que procuremos que nuestros vestidos sean blancos, habla de la santidad, habla de habernos apartado para Dios, que no vaya a haber ninguna mancha, que no vaya a haber ninguna suciedad de este mundo que afecte nuestra relación con Dios. Pero volvemos al tema de José. La palabra de Dios nos explica, amada iglesia, que este muchacho, a pesar de su tierna edad, empieza a mostrar unas capacidades que no mostró Rubén, que no mostró Judá, que no mostraron los hermanos mayores. Porque déjeme decirles, la santidad, el habernos apartado Dios para su servicio, nos da capacidades que no tienen las demás personas. Una de ellas nos da amor, dominio. Dice, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, al hombre y a la mujer que Dios lo aparta, que Dios lo separa para que sea santo, le da espíritu de poder. No se deja dominar de cualquier cosa. Le da espíritu de amor. Tiene capacidad para amar. Así lo estén insultando, así lo estén menospreciando, así lo estén señalando, así lo estén calumniando, así lo estén criticando, así le inventen malos procederes, pero le da capacidad para amar, aunque lo estén matando. Cristo nos dio el ejemplo. Alguien dirá, pero fue Cristo. Esteban murió apedreado, murió lapidado, y en medio de la lapidación, en medio del apedreo que recibió, dijo: veo los cielos abiertos, a Dios sentado y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Un mortal apartado, Dios le dio capacidad por su santidad para perdonar. Esos evangélicos que dicen no perdono, ¿dónde están? Si usted es evangélico, apartado, lleno de santidad, exclusivo para Dios, ¿usted tiene capacidad de perdonar? José recibe capacidades que no tenían sus hermanos.
Era el menor, reitero y reiteraré la edad, era el menor. Rubén tenía 30, 40, José tenía 17, pero recibe unas capacidades maravillosas que no tiene ningún grupo por poderoso que sea en esta tierra. Tenemos capacidades, porque esas capacidades no vienen de nuestra humanidad ni de nuestro tesoro. Esas capacidades vienen del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces usted no diga que no puede. Entonces usted no diga que no es capaz. Entonces usted no diga, quién sabe, voy a ver. No, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este muchacho fue dotado, fue lleno de capacidades de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque José fue apartado. Y José, aunque joven, entendió, aunque tierno de edad, entendió para qué fue apartado. Por eso muchos predicadores, y no solo predicadores, sino que la Biblia da una similitud entre la vida de José y la vida de Cristo. Y son parecidas. Es una similitud tremenda entre la vida del joven José y la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde muy niño hasta su muerte, hasta su desaparición. Entonces, allá hay mucho que aprender. José fue capacitado. ¿Para qué? Escúcheme. José fue capacitado primero para saber manejar el amor de su padre. ¿Sabe una cosa? En los hogares a veces los hijos se sienten más privilegiados que otros. Y ese supuesto privilegio que los hijos creen tener, lo usan para humillar a uno de sus hermanos. ¿No le ha pasado eso? Que a veces hay quienes se sienten más mimados que otros y entonces despiertan celos en los otros. José supo manejar el amor que papá tenía hacia él. Si bien es cierto, la Biblia dice que Jacob, Israel, amaba más a José porque lo había tenido en su vejez, pero eso era de parte de papá. Pero José en su tierna edad supo manejar esos sentimientos. No los explotó para mal. No se aprovechó de que su papá lo amaba más que a los demás para poderlo estafar. Hoy en día hay hijos que se aprovechan de que papá los ama más que a los demás para robarlos, para estafarlos, para extorsionarlos. Cuando quieren un celular de última gama, papito, papito, papito. Atención para acá. ¿Usted no se ha dado cuenta de que cuando los hijos quieren algo, eso se ponen juiciositos, hacendosos, arreglan la casa y después tiran la cuchilla? Después hacen la petición. Ya han rendido el corazón de papá, han rendido el corazón de mamá y ya no les pueden decir que no. Y ya dígales que no, a ver cómo reaccionan. Pero aunque papá lo amaba más, dice la Biblia, José no abusó de ese amor. José no abusó de ese amor. Hijos, no abusen del amor que papá y mamá les tienen a ustedes. ¿Cuántos hijos han hecho quedar en la calle a sus padres haciéndole hipotecar las casas? Conozco familias completas que han quedado en la calle porque un hijo que se creía más mimado que los demás se ganó el corazón de papá o de mamá, lo traicionó, abusó de ese amor que papá y mamá tenían hacia él y les hizo hipotecar las casas, les hizo hipotecar el inmueble para unos caprichos personales y ahí están en la calle. Perdieron los inmuebles, perdieron las casas y ahí están pagando arriendo. Conozco muchas cosas y muchas personas así. Primera capacidad que este santo nos revela a nosotros es que no abusó del amor de papá. Los santos no abusan del amor de Dios. Porque la Biblia primero que todo dice que Dios, o mejor, el proverbio dice que el hijo consentido avergüenza al padre. Y si Dios es nuestro padre, Dios no tiene hijos consentidos. Sin embargo, Dios nos ama y hay que recibir ese amor de Dios, pero no creernos los únicos. Hoy hay hasta predicadores, hasta iglesias, congregaciones grandes o pequeñas, se creen los mimados de Dios. Mentiras.
Dios no tiene hijos mimados. Y por eso es que ellos, al creerse en los mimados de Dios, los consentidos de Dios, abusan y cometen atropellos y cometen horrorosas cosas. Y el evangelio es el que es avergonzado. El evangelio es el que es maltratado, porque ellos se sienten mimados por Dios y entonces abusan y vienen a cometer cosas que Dios nunca jamás permitió y nunca jamás les mandó que hicieran. Primera cualidad que Dios nos revela a través de este joven apartado para Dios es que él supo manejar el amor de papá. Segundo, del versículo 5 al 10 del capítulo 37 nos habla, mi amada iglesia, que José revela unos sueños que tuvo, unos sueños en los cuales se relacionaban sus hermanos, y en el segundo sueño se relacionaba papá y mamá. Sin embargo, José lo que hace es contar los sueños, pero no le inyecta malicia a los sueños. Cuando Dios te permita un sueño sobre la iglesia, sobre alguien, ore primero y cuéntelo sin malicia. Cuéntelo sin influjos o sin grandeza o sin orgullo personal. Cuéntelos con el único propósito de edificar. Cuéntelos con el único propósito de levantar. Cuéntelos con el único propósito de ayudar. Cuéntelos con el único propósito de dar la mano si hay necesidad de darla. Pero hay quienes, como dice Santiago, el apóstol Santiago, si algún hermano ve a su hermano desnudo y solo le dice: Jehová te bendiga, ve en paz, y no le da ropa ni comida, ¿de qué le sirve? Amén. ¿De qué le sirve? Si usted, hay gente que dice: uy, hermano, yo lo vi a usted con unas ropas viejas y podridas. ¿No será que le está diciendo que le compre una mudita? ¿No será que le está tocando para el bolsillo que le compre un trajecito? Claro, a veces eso significa otra cosa, pecado, maldad, pero no siempre es pecado o maldad. A veces significa que necesita, Dios le está mostrando usted el sueño para que le vaya a Arturo Calle o a otro almacén allá que valga la pena, a que le compre una mudita de ropa. Pero a veces espiritualizamos todo y entonces ya queremos, dentro del sueño que contamos, que nos rindan toda pleitesía. Entró la profeta. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Ahora, José contó sueños. Sin embargo, aunque no le mezcló malicia, no le mezcló ínfulas de grandeza, ni nada por el estilo, los hermanos que oyeron los sueños trocaron los sueños, malinterpretaron los sueños, y la respuesta que José escuchó de boca de sus hermanos fueron improperios, fueron insultos, porque hay una forma, amada iglesia, de reaccionar ante los sueños, los santos y los que no son santos. El hombre santo, cuando oye, tiene o revela un sueño, primero lo somete a la Biblia, porque la Biblia debe ser el tamiz, debe ser el purificador. La Biblia debe ser el sedazo por el cual debe pasar todo. Amén, iglesia. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? A su nombre sea toda la gloria. Ahora, José habla los dos sueños, pero es malinterpretado. Sin embargo, las cosas van pasando. La reacción de sus hermanos hacia José no era la mejor, porque se había ganado el aborrecimiento y la envidia, así que eso iba creciendo en el corazón de sus hermanos. En algún momento sus hermanos tuvieron que ir a pastorear las ovejas, más o menos a 80 o 100 kilómetros de distancia, según el estudio que he sacado de este pasaje. Más o menos a 80 y a 100 kilómetros de distancia. El único que quedaba en casa era José el menor. Pero ahora su padre, conociendo el ambiente que tenían sus hermanos, sus hijos mayores con el hijo menor, y José conociendo el ambiente que tenían sus hermanos contra él, se presenta una necesidad de irles a llevar alimentos a los hermanos que están a 80 y a 100 kilómetros de distancia. Y el padre dice:
¿quién puede ir a llevarles comida a sus hermanos? José, sabiendo la situación entre los hermanos y él, José dice, heme aquí. Un santo jamás se negará a prestar un servicio, a pesar de los peligros que vea, a pesar de los peligros que corra, a pesar de los riesgos que incumbe el servicio que vaya a prestar. Un santo jamás escatima esfuerzo. Un santo jamás escatima inversión. Un santo jamás escatima sacrificio. Un santo jamás escatima esfuerzo para ir a ayudar a sus hermanos. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? ¿Y sabe qué le dijo José a su padre? Heme aquí. José se va a buscar a sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que llegó al valle de Siquén. El versículo, gloria al nombre del Señor, 13 en adelante, dice la escritura, mire lo que dice. Dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo a José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquén. Verso 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Qué corazón tan noble tenía José, qué corazón tan puro. José sabía el odio que sus hermanos le brindaban. José sabía la envidia de sus hermanos hacia él. Sin embargo, él dice, busco a mis hermanos. Qué término tan lindo. Lo más grande que usted tiene aquí en la iglesia, en la tierra, son su familia. Escúcheme los que no se la llevan bien con la familia. Escúcheme los que tienen varios hermanos. Lo más grande que usted tiene aquí son sus hermanos. No importa si es más feo que usted. No importa, créame, no importa las ventajas o desventajas que ellos tengan de usted. Pero lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso que un mortal pueda tener aquí en la tierra es la familia. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Ahora, cuando hablamos de los hermanos, estamos hablando, amada iglesia, gloria al nombre del Señor, de lo más valioso que hay en la vida del ser humano. José sabía que Rubén lo aborrecía. José sabía que Judá lo odiaba. José sabía que sus 9 hermanos restantes le tenían envidia. Sin embargo, en el corazón de José lo único que había era hermandad. Lo único que había era cariño. Lo único que había era aprecio. Caminó 80 kilómetros para llevarles comida. Hoy hay hermanos en la casa que no caminan 3 metros al comedor para llevarle comida al otro hermano. Y no vinieron porque vino el hermano. No caminan 2 metros para alcanzarle un vaso con agua a su hermano. No caminan 3 metros para alcanzarle una toalla porque se le olvidó llevar una toalla al baño. No caminan 3 metros para alzar el jabón del baño que se cayó. No caminan 2 metros. ¿Sabe por qué? Porque no saben qué significa la palabra hermano. No saben qué significa la palabra hermano. Gloria al nombre del Señor. No saben lo que significa este término tan hermoso. Jesucristo nos da unas enseñanzas tan lindas. Mire lo que dice Hebreos hablando de hermandad. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Mire lo que nos dice el Señor hablando de hermandad. Versículo 12 del capítulo 2, verso 11 comienza diciendo: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Escúcheme bien.
Jesucristo venía del linaje de Israel. Él debía de nacer israelita. Él debía llevar la identidad del pueblo israelita, porque ese era el pueblo escogido por Dios y es el pueblo escogido. Sin embargo, los israelitas, como nosotros, no eran perita en dulce. Sin embargo, el Señor dice en la Biblia, no se avergüenza de llamarlos a ellos hermanos. ¿Usted por qué se avergüenza de su hermano? ¿Usted por qué se avergüenza de su hermana? A veces dentro de la comunidad cristiana, a veces dentro del área religiosa, dentro del área cristiano, de otras misiones, les da vergüenza llamarlo a usted hermano. ¿Usted dónde se congrega? En tal parte. No es mi hermano. Hipócritas, falsos, mentirosos, farsantes. Usted no tiene por qué avergonzarse. Quizás su hermano tenga algunas fallas que no tiene usted, pero usted tiene otras. Quizás usted no tenga las fallas que tengo yo, pero yo tengo otras. Todos fallamos. Porque mientras estemos en esta humanidad, todos estamos expuestos a la falla. El mismo apóstol dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, si un hermano cayó, ¿qué hay que hacer? El hermano que no está caído, ¿qué tiene que hacer? Levantarlo, darle la mano. Si va en caballo, si va en carro, bájese y dale la mano y ayúdalo. Pero hoy en día no hace eso la hermandad en Cristo. Hoy en día no hace eso la iglesia. La iglesia, cuando cae un miembro, lo exhiben como un trofeo. Porque los mismos pastores no saben tener misericordia al hermano que cae. Los mismos líderes no saben tener compasión de la mujer que cae. No saben tener misericordia del joven que cae. No saben tener misericordia del hombre que cae. Entre nosotros mismos nos golpeamos muy duros. Dentro de nosotros mismos nos damos golpes muy bajos. De entre nosotros mismos no sabemos curarnos. ¿Cuánta falta de amor hay en nuestros corazones? Y si falta amor, falta santidad, porque si no hay amor y profesamos santidad, somos hipócritas. Eso era lo que hacían los fariseos. Cuando llevaron la mujer adúltera a los pies de Cristo, ¿quién los mandó que fueran fiscales del caso? Ellos no eran el CTI, ellos no eran la inteligencia. A veces nos falta muchísimo amor. Iglesia amada, a todos los siervos de Dios de esta obra, el amor cubrirá multitud de defectos, cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Y dijo San Pablo, si tengo ciencia y tengo todos los dones, de tal manera que trasladase a los montes al corazón de la mar, y no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Podemos tener ministerios, podemos tener dones, talentos, podemos hacer milagros, pero si no hay amor, somos un címbalo que retiñe. Somos nada. Porque el amor es lo que nos llevará a la eternidad con Dios. José, aquel muchacho, a sabiendas de que su vida corría peligro, a sabiendas de que su vida estaba en medio de una jauría de aborrecedores, de envidiosos, porque si hay algo horrible es viajar con un aborrecedor. Todo el camino es hablando mal del que aborrece. José se enfrenta a esa jauría, 11 personas, el solo jovencito, 17 años, y le dice a un personaje que se encontró en el camino, le dijo el personaje, ¿a quién busca, muchacho? Imagínense usted en ese desierto a 80 kilómetros de distancia de la casa. Eso no había GPS, no había WhatsApp, no había nada. Y el hombre por allá buscándolos.
Y le dijo, no, yo busco unos pastores. Ellos son mis hermanos. Qué alegría, ¿no? Busco a mis hermanos. Él no dice, busque unos viejos por ahí amargados. Él no dijo, busco unos viejos por ahí resabiados que me mandaron a traerle comida. No, él se identifica, busco a mis hermanos. ¿Sabe qué dijo ese personaje? Pues yo los vi hace rato por allá en Siquén. Ahora están en Dotán, 20 kilómetros más distante. Están en Dotán. Y dijo, no importa, yo hasta Dotán llego. Y buscó por Dotán y los encontró. Cuando él los encuentra, la alegría en su rostro se refleja. Cuando José los encuentra, la felicidad. Cosa diferente a los 11 que estaban allá. ¿Usted no le ha pasado que llega a una fiesta de tigres y le daña la fiesta? ¿Usted no le ha pasado que cuando usted llega todos se callan? A mí me ha pasado que a veces yo llego a una reunión y reina el silencio. Y uno dice, mejor no pregunto qué hablaban. Pero qué bonito llegar a una nueva reunión y seguir con el mismo tema que tenían, ¿no? Pues resulta que José llega con esa alegría, esa euforia. Hermanos, aquí estoy. Mi papá les mandó esta cantidad de mercado, esta cantidad de comida, esta cantidad de bebida, porque los ama mucho, yo también los amo. Pero ¿qué dijeron aquellos personajes? Dice el verso 18. ¿Cómo piensa diferente el que no es santo, hermano? ¿Cómo piensa diferente el que no es consagrado? ¿Cómo piensa diferente el que no es apartado para Dios? Mira el verso 18 del capítulo 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron. Hubo un complot, conspiración. ¿Y para qué conspiraron? No para agradecerle, sino para qué? Matarlo. El corazón del santo José, alegre porque los encontró para que comieran. El corazón de los que no son santos, conspiraron para matar al que les llevaba comida. Qué diferente, tan terrible, qué distancia tan inmensa que hay entre el que practica la santidad y el que no la practica. Qué abismo tan profundo existe entre el que es apartado para Dios y en el que no lo es. Y dice el verso 18 que ellos conspiraron para matarle. Y como lo vieron de lejos, alcanzaron a hablar lo siguiente. Verso 19 y 20 dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Uy, sí que le fastidiaba los sueños. Sí que les incomodaba los sueños de su hermano. Y eso que no les mezcló ínfulas a los sueños. ¿Qué tal donde les mezcle lo que hoy los soñadores les mezclan? Lenguas, danza, gritería, escamosería, despeinando. Y eso que no le mezcló, sin embargo a ellos les fastidiaban todo lo que José hacía. Verso 19, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Verso 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna bestia mala lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuántas veces usted está dando comida y el que está recibiendo la comida está pensando cómo robarle el resto? Ahí vemos a Judas. Judas comiendo del plato, no de la raspa de la cocina, comiendo del plato de Jesús, comiendo del plato y maquinando cómo venderlo. ¿Cuántas veces el que come de tu mesa está maquinando cómo robarle a la mujer? Está maquinando cómo robarle la nevera. Está maquinando cómo robarle la platica que le vio donde la guardó. Está maquinando cómo quitarle el resto. Dándole a usted de comer, el otro está comiendo pero maquinando. Porque el uno es santo y el otro no es santo. El uno es apartado, el otro no es apartado. El uno es entregado a Dios, el otro sencillamente recibe los beneficios del que es entregado a Dios.
Y hay mucha gente que apela a su buen corazón. Ese evangélico, ese no nos pone tanto problema para pedirle plata prestada. Pidámosle prestada y no le pagamos. Y si no va a poner problema, él no pelea. Uno tiene que ser manso, pero no menso, perdóneme. Amén, hermanos. Uno tiene que ir hasta cierto momento, pero tampoco entregarse por el pecador. Ya hubo alguien que se entregó por el pecador. Jesucristo se entregó por el pecador y no acepta el sacrificio de Cristo menos el suyo. Amén, hermano. Yo le digo a mis hijas, yo soy padre de 3 hijas y abuelo de 4 nietos, y ellas me buscan para 1000 cosas. Yo les digo, listo, vamos, a ver, planeemos, organicemos, pero yo voy hasta cierto lugar, de ahí no paso. Yo de ahí no paso. Les doy la mano, les doy comida, pero yo de ahí no paso. De ahí no paso. Ah, ¿qué pase? No paso. ¿Y qué? No paso. ¿No es que el siguiente paso puede ser mortal para mí? Yo llego hasta cierto lugar. Les digo, ya crecieron, ya tienen cédula, así que enfrenten la vida. No recibieron mis consejos, todavía les doy consejos, pero yo no paso con usted. Yo no me meto al horno con usted. Yo me meto con Cristo, pero con usted no me meto. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, en voz alta, no consientas, es que no charles. No consientas, no vaya con ellos. Detén, saque tu pie de ese lugar y escápate. No le sirvas de fiador a un impío. Con todo el respeto, y para un cristiano tiene que estudiarlo muy bien. Ay, Señor. Dijeron unos enemigos del pueblo de Israel, vamos a pedirle misericordia, que los israelitas no nos maten, ellos son buena gente, ellos tienen misericordia. Ese cuento lo sabe el diablo, que usted es misericordioso, que usted es blandito y le ablandan el corazón y después lo dejan metido. José les estaba llevando comidas, y ¿qué estaban planeando los otros? ¿Matarlo? ¿Qué desagradecidos? ¿Qué ingratos? En esta obra muchos han llegado sin iglesia, sin congregación. Les hemos dado apoyo, les hemos dado ayuda, les hemos levantado, les hemos pagado arriendo en el lugar donde han estado predicando, les hemos llevado mercados, les he pagado arriendo 6 meses, 8 meses. Y después de que crecen, le dan a uno un puntapié, lo echan a un lado y se independizan, se creen ya suficientes. Uno actuando con un corazón generoso, pero los otros teniendo maquinaciones en el corazón en contra de la generosidad. Claro que eso no nos vaya a romper y a dañar la generosidad que hay en el corazón, pero debemos de ser generosos con mucho cuidado. Amén, hermanos. Dice la palabra que aquellos hombres maquinaron. La maquinación era matarlo, destruirlo. Y dice la palabra que lo agarraron, dice verso 21 en adelante. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ah, qué Rubén misericordioso. Parece que la vida de José estaba al mejor postor. Y sabe una cosa, en medio de esa generación que San Pablo le dice a Timoteo del capítulo 3, donde leímos al comienzo, nuestra vida está al mejor postor. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, interperantes, crueles, aborrecedores de Dios.
Pareciera que nuestra vida está al mejor postor. Mire lo que hacen los gobiernos, mire lo que hacen los que hacen las leyes, haciendo leyes a su favor, y no les importa que el gobierno muera, que el pueblo muera de hambre, no les importa que el pobre cada día sea más pobre, ellos haciendo leyes a favor de ellos. Y eso dice el profeta Isaías: ay de aquellos que dictan leyes injustas. Y eso está en el profeta Isaías. Parece que la santidad, el precio que hay que pagar por la santidad es más alto del que creíamos. Pero hay una palabra de Dios: Él va a vivir con los santos. ¿No le gustó? Los santos vamos a vivir con Dios. Los cielos se abrirán, las puertas se abrirán, y recibirán al pueblo santo, al pueblo apartado, al pueblo dedicado a Dios. Y ya para ir cogiendo la recta para terminar, dice que Rubén abogó, porque lo iban a matar de una. Rubén abogó y le dijo: no lo matemos, no derramemos sangre, echémosle en una cisterna en este desierto, más misericordioso que el otro. Hay gente tan misericordiosa como Rubén. No matan, pero los hunden. No matan, pero los aplastan, los desaparecen. Echémosle en una cisterna. Y en ese momento pasaban unos ismaelitas y dijeron: ¿cuánto nos dan por un esclavo? Lo vendieron. Nunca vendas a tu hermano, menos piensa en matarlo. Nunca vendas a tu hermano, no le pongas precio a tu hermano, menos piensa en matarlo. Mejor soporte, tolere, perdone y abrace a su hermano. Pero algo que no quiero pasar por alto es que dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, que mientras su hermano estaba en el hueco allá en la cisterna, José estaba en la cisterna, amado iglesia, ellos estaban comiendo pan y hablando. Estaban comiendo pan y hablando. Tener una conciencia tan negra, tan dura, comiendo el pan que había traído el joven, y el mensajero que les había traído el pan en el hueco sufriendo, y ellos hablando como si nada hubiera pasado. Qué conciencia tan dura, comiendo el pan que el joven José les había llevado. Y hay gente que come lo que usted le da y hablando mal de usted. Tienen una conciencia tan entenebrecida, tan cerrada, tan mala, tan perversa, que no sienten nada. El joven José en el hueco, el joven José en la cisterna, con el barro hasta el cuello, y ellos afuera comiendo pan y echando chistes. No tenían ninguna conciencia, no tenían ninguna algo que les redarguyera, no tenían nada que les enseñara, no tenían nada que les orientara, no tenían ningún sentimiento hacia la vida de su hermano. Es que así es el pecador. Cuando Caín mató a Abel, Dios sabía todo y lo sabe todo de antemano, pero le hace una pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y el grosero responde: ¿acaso es que yo soy guarda de mi hermano? En otras palabras, como tú lo amabas tanto, ¿por qué no lo cuidó? ¿Acaso es que yo soy guarda de mi hermano? Qué grosero, ¿no? Y Dios le contesta: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Y yo te digo una cosa: mientras usted sea cristiano, tiene un sagrado deber con Dios, pero al tiempo con su hermano. Mira a su hermano, mírelo, mírelo, así le caiga gordo.
Yo tengo un sagrado deber con usted, pero usted tiene un sagrado deber conmigo. Pastor, es que no me gusta la loción que usted usa, regáleme una. Todos tenemos un sagrado deber con su hermano. Hay mucho material bíblico para hablar de esto. Pero cuando somos consagrados, cuando no somos consagrados no nos importa nada la vida del hermano. Que el hermano está muriendo, que se muera ya él, por sinvergüenza. Que el hermano se cayó, yo se lo advertí. Dale la mano, dale la mano. Va bajando un sacerdote, un levita y un israelita de Jerusalén. El israelita es atracado en el camino. Lo golpean, lo desalojan, lo roban y casi lo matan, lo dejan medio muerto. Pasa el sacerdote, no le importó. Pasa el levita, tampoco. Pero viene un samaritano, que eran como el agua y el aceite con los judíos. Y el samaritano, cuando lo ve tendido, se baja de la cabalgadura y va a donde está el judío herido, lo sana, lo cura, lo sube a su cabalgadura, lo lleva de cabestro hasta el mesón y le dice al mesonero: tome, aquí te dejo este dinero, vea la vida de este hombre y yo regreso, cuando yo regrese me tiene la cuenta y yo le pago por este hombre. Qué corazón grande de ese samaritano. Hoy mucho creyente ha perdido hasta el corazón de samaritano. Ha perdido el corazón del samaritano, cuanto más el corazón de Cristo. ¿Cómo está tu relación con tu hermano? ¿Cómo está tu relación con tus suegros? ¿Cómo está tu relación con tu marido? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con el hermano en la iglesia? ¿Te sentaste ahí en el rincón porque el otro está sentado aquí? ¿Cómo está tu relación? ¿Eres separado para Dios o eres rejuntado para el mundo? Dios te guarde, Dios me guarde, Dios nos guarde a todos. Ser santo no es fácil. Si alguien te vendió la publicidad de que ser santo es barato, lo engañaron. Le ofrecieron 20 gigas y le dieron una. No sé cuál empresa. Te engañaron. Te engañaron. Pero la verdadera santidad te da capacidad, te da las gigas que te ofrece. La verdadera santidad, la santidad de Cristo, te hace una nueva persona. La santidad de Cristo te capacita. Eso no es por fuerza humana, eso no es por voluntad propia, es por la voluntad del Espíritu Santo.